Hacendado dejó a su esposa sin herencia. 3 años después, la vio con gemelos en una boda elegante en lo alto de las montañas del sur de México. Se extendía majestuosa la hacienda Los Gutiérrez, una joya de la tradición familiar que había pasado de generación en generación durante más de un siglo. Desde lo lejos, parecía un castillo de piedra y tierra fértil, con campos de agave ondeando al viento, caballos galopando por los establos y jornaleros que saludaban al patrón con respeto bajando la cabeza. Alejandro Gutiérrez, el actual dueño, era un hombre de porte elegante, manos firmes y mirada profunda. Caminaba con paso seguro entre los corredores de piedra de la casa grande, seguido por la brisa que llevaba el olor del mezquite y el cuero curtido. Vestía siempre camisas blancas bien planchadas, sombrero de ala ancha y botas limpias, pero no por vanidad, sino porque creía que cada parte de su presencia debía inspirar autoridad. Desde niño le enseñaron que el nombre Gutiérrez era sinónimo de poder, respeto y tierra. Su padre, un hombre duro, repetía constantemente: la hacienda se cuida con sangre fría, hijo. El corazón es para los débiles. Aquí no hay espacio para errores sentimentales. Alejandro lo creyó. Y por años, dirigió todo con esa filosofía, contratos impecables, manos limpias, emociones enterradas. Pero dentro de él, había un vacío. Un silencio que ni la música de los mariachis ni el trotar de sus caballos podían llenar. Una tarde de verano, el cielo ardía en tonos naranja y dorado, y la tierra despedía un calor que vibraba en las paredes. Alejandro estaba en el despacho, revisando cuentas, cuando escuchó una risa suave en el patio. Una risa que no pertenecía a ningún empleado. Era ligera, fresca, como el murmullo de un arroyo. ¿Quién se atrevió a entrar sin anunciarse?, preguntó con molestia mientras se asomaba por la ventana. Y ahí estaba ella. Con un vestido sencillo de algodón azul, trenzas sueltas y manos manchadas de tierra. Isabela. Había llegado acompañando a su tía, la cocinera nueva, para entregarle unos remedios naturales que preparaba su madre. Alejandro no podía apartar los ojos de ella. No entendía por qué. No era la mujer que los hombres ricos de la región presentaban en los bailes. No era sofisticada, ni vestía seda. Pero había en su sonrisa una dulzura que desarmaba. En sus ojos, algo limpio, sin dobleces. Cuando ella lo miró, no bajó la cabeza. Sostuvo la mirada con respeto y firmeza. Eso, lo dejó sin palabras. ¿Y tú eres?, preguntó él, sin saber por qué sentía nervios en la garganta. Isabela Romero, señor. Disculpe que haya entrado así. No sabía que estaba prohibido reír aquí. Él arqueó una ceja, sorprendido. ¿Prohibido? Pues, parece que la risa lo molestó. Esa tarde, Alejandro no volvió al despacho. Se quedó en el patio viendo cómo ella ayudaba a su tía a ordenar los huertos. Y al caer la noche, no durmió. Algo dentro de él había despertado. Algo que llevaba años dormido. Los meses pasaron, y a pesar de la oposición de su madre, doña Remedios, una mujer rígida y orgullosa del linaje, Alejandro siguió viendo a Isabela en secreto. Paseaban a caballo por los campos, hablaban junto al río, y por primera vez, Alejandro reía. Reía como un niño que por fin entiende qué es la felicidad. Pero la felicidad en la hacienda Los Gutiérrez no era vista con buenos ojos cuando nacía desde abajo. La noticia del romance se esparció como pólvora. Los vecinos cuchicheaban en las misas, los trabajadores lo comentaban entre surcos de tierra, y doña Remedios estalló en furia. ¿Te has vuelto loco, Alejandro? ¿Una campesina? Una cualquiera. No permitiré que deshonres el apellido por un capricho del cuerpo. No es un capricho, madre. Es amor, respondió él con voz baja, pero firme. Amor. ¿Y eso desde cuándo alimenta tierras? ¿Desde cuándo el amor protege los legados? Si tu padre viviera, te desheredaría por esta vergüenza. Aún así, contra todo, Alejandro se casó con Isabela. Fue una boda sencilla, en la capilla de San Joaquín, con margaritas en lugar de orquídeas y música de cuerdas en lugar de banda. Alejandro pensaba que con eso bastaría. Que con amor, lo demás se podía construir. Pero no fue así. Desde el primer día, Isabela sintió el frío de la casa.
Las miradas de los empleados cambiaron. El abogado de la familia la saludaba con desdén. La madre de Alejandro evitaba comer cuando ella estaba presente. Y Alejandro comenzaba a cerrarse otra vez. Él no sabía cómo protegerla. No sabía cómo enfrentarse a los fantasmas que llevaba dentro, a las lealtades invisibles que lo ataban a su apellido. Cada vez que Isabela intentaba hablar, él se ponía distante. Alejandro, necesito que me mires, le decía ella una noche, mientras él se quitaba las botas. Estoy cansado, Isa. Ha sido un día largo. No solo del campo vive un matrimonio. También se alimenta del alma. Y yo siento que te estoy perdiendo. Él no respondía. La amaba, sí. Pero no sabía cómo ser esposo cuando toda su vida le habían enseñado a ser patrón. Una mañana, ella preparó pan de canela, su favorito, y lo esperó en el comedor con una sonrisa. Pero él no bajó. Había salido temprano con el abogado para revisar temas de herencia. Isabela sintió entonces un pequeño presentimiento, como una espina invisible que se clavaba en el pecho. Algo estaba cambiando. Algo que no podía nombrar, pero que dolía. Y ese dolor apenas comenzaba. El reloj marcaba las 9 cuando los pasos de Alejandro resonaron en el pasillo de piedra. Isabela se levantó con la esperanza de que él se disculpara, que al menos notara el detalle. Pero lo que encontró fue otra mirada ausente, otra respuesta mecánica. ¿Cenaste?, preguntó ella, intentando sonar tranquila. Comí algo en el pueblo, respondió él, sin detenerse, quitándose el sombrero y caminando directo al despacho. Isabela tragó saliva, contuvo las lágrimas y apagó la vela. Sintió que su corazón empezaba a volverse un huésped incómodo en aquella casa que alguna vez imaginó como un hogar. Los días siguientes fueron iguales. Alejandro salía cada vez más temprano, regresaba tarde, con olor a cigarro y al perfume caro de algún cliente o, quizás, de alguien más. Ya no la buscaba con los ojos, no la tocaba al pasar. Solo quedaban palabras frías, promesas mudas. Una mañana, mientras lavaba las sábanas en el patio trasero, Isabela sintió un mareo repentino. Se sujetó del borde del lavadero y cerró los ojos, pero el vértigo la venció y cayó de rodillas. La cocinera, alarmada, corrió a ayudarla. «¿Señora Isabela? ¿Está bien?» «Sí, solo fue un mareo», dijo, llevándose la mano al vientre. Esa misma tarde fue al centro de salud del pueblo. Salió con una sonrisa temblorosa y una pequeña hoja en la mano, una prueba positiva. Estaba embarazada. El camino de regreso fue un torbellino de emociones. El corazón le latía tan fuerte que creía que podía oírse por encima del trote del caballo. Pensaba en el rostro de Alejandro, en cómo reaccionaría. Quería creer que eso los uniría otra vez. Quería imaginarlo arrodillándose, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Tendremos una familia, Isa», soñó que él decía. Esa noche, preparó su comida favorita. Se peinó con esmero, se puso el vestido color marfil que él tanto admiraba cuando eran novios. Pidió a la cocinera que no la interrumpiera. Quería ese momento para ellos dos, íntimo, mágico. Alejandro llegó tarde. Otra vez. Pero esta vez, ella lo esperó en el comedor, con una copa de vino y una sonrisa frágil. «Necesito hablar contigo», dijo ella, con voz suave, mientras él colgaba su chaqueta. «Yo también, Isabela». «Pero primero dime tú», respondió, sentándose con gesto cansado. Isabela tomó aire. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban de emoción. «Estoy embarazada, Alejandro. Vamos a tener un hijo». El silencio que siguió fue tan denso que pareció congelar el aire entre ellos. Alejandro no sonrió. No dijo nada. Su mandíbula se tensó. «¿Estás segura?», preguntó, con un tono extraño, como si dudara de ella. «Claro que sí. Hoy mismo fui al médico», respondió, herida por la pregunta, pero decidida a no quebrarse. Alejandro se levantó bruscamente. Caminó por el salón con pasos nerviosos. Luego se detuvo y la miró, pero no con ternura, sino con sospecha. «¿Por qué ahora?»,
¿Por qué justo ahora que estoy arreglando los asuntos del testamento? Isabela sintió un puñal en el pecho. Su rostro se descompuso. ¿Estás diciendo que lo planeé? Digo que es muy conveniente, Isabela. Justo cuando te niegas a firmar el acuerdo prenupcial que mi madre me insiste en renovar, ahora estás embarazada. ¿Estás dudando de mi amor? ¿Del hijo que llevamos esperando desde hace meses? No sé qué pensar, murmuró él, alejándose. Pues piensa bien, Alejandro. Porque ese hijo es tuyo, y no tienes idea del milagro que es, después de todo lo que hemos pasado, dijo ella, rompiéndose por dentro. Pero Alejandro no la escuchaba. Su corazón estaba lleno de dudas sembradas por voces ajenas, por el miedo, por esa maldita necesidad de proteger su apellido como si valiera más que el amor. Esa misma semana, Alejandro se reunió en secreto con su abogado. Le pidió que actualizara el testamento, dejando fuera a Isabela de cualquier herencia directa. Argumentó que si ella realmente lo amaba, no necesitaría un centavo. Que era una medida precautoria. Lo que no sabía Alejandro es que su madre ya se había adelantado a plantar la semilla de la traición. Doña Remedios había contratado a un detective privado. Le había mostrado a su hijo fotos manipuladas de Isabela hablando con un joven del pueblo, el boticario, insinuando una supuesta relación. Yo solo quiero protegerte, hijo. Esa mujer tiene un plan. Te va a quitar todo. Va a manchar el apellido, decía la madre, mientras Alejandro, atrapado entre el amor y el orgullo, comenzaba a hundirse en un abismo de desconfianza. Una noche, mientras Isabela dormía, él abrió la gaveta de su tocador y encontró una caja con cartas que ella nunca le había mostrado. Cartas a su madre, donde contaba lo sola que se sentía, lo triste que estaba por cómo la trataban. Alejandro las leyó con el ceño fruncido, malinterpretando cada palabra como si fuesen quejas o manipulaciones. Su mente ya no era suya. Era un campo de guerra entre lo que sentía y lo que le habían hecho creer. Hasta que un día, sin aviso, Isabela bajó las escaleras con una pequeña bolsa de ropa. Había ido al médico y descubrió que no esperaba uno, sino dos. Gemelos. Pero al entrar a la sala para contarle a Alejandro, lo encontró reunido con el notario y su madre, firmando papeles. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida. Alejandro la miró sin emoción. Es una actualización del testamento. ¿Y por qué no me consultaste? Porque no te incumbe. Esta es una decisión legal, no sentimental. Isabela sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Estás dudando de mí, estás dudando de nuestros hijos, no tengo pruebas de que sean míos, soltó él, frío, cruel, ajeno a sí mismo. Hubo un silencio. El notario tragó saliva, incómodo. Doña Remedios sonrió en silencio. Y en ese instante, algo dentro de Isabela se rompió. Sin decir una sola palabra, dio media vuelta y subió al cuarto. Empacó con manos temblorosas lo poco que tenía. Guardó la ecografía, una muda de ropa y una foto del día de la boda. No lloró, no aún. Solo respiraba entrecortado, como si el alma le costara sostenerse dentro del cuerpo. En la puerta, él la vio bajar con la maleta. ¿A dónde vas? A donde no me humillen, respondió, sin mirarlo. No tienes a dónde ir, dijo él, más como amenaza que preocupación. Ella se detuvo en seco, y con voz baja, cargada de dignidad, le respondió, siempre hay un lugar para quien tiene el corazón limpio. Lo que tú perdiste, yo lo voy a proteger. Y salió, sin mirar atrás. Afuera, una llovizna comenzaba a caer. Como si el cielo llorara por ella, o por él. Pero ¿qué haría una mujer embarazada, sola, sin dinero, sin hogar? En un mundo su vientre apenas comenzaba a notarse, pero dentro de ella ya latían dos vidas. No. Sabía cómo protegerlas. No tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarse. No con alguien que dudaba de su alma, que la había tratado como una interesada, como si su amor hubiese sido un disfraz. Caminó hasta llegar a la carretera principal, donde pasó horas sentada en una parada de autobús sin techo, temblando, aferrada a la maleta. Una camioneta vieja se detuvo. El conductor, un hombre mayor de rostro amable, bajó el vidrio. «Señorita»,
¿Se encuentra bien?, preguntó, con voz preocupada. Isabela dudó un instante. Luego asintió con la cabeza. ¿Va para la ciudad?, dijo ella con voz apagada. Sí. ¿Necesita que la lleve? Ella respiró hondo, con el orgullo hecho trizas. No tenía dinero. Solo llevaba monedas suficientes para un pan. Pero si decía que no, dormiría en la calle. Sí, por favor. Durante el trayecto, el hombre no preguntó nada. Le ofreció una manta, un termo con café, y silencio, que era todo lo que ella necesitaba. Al llegar a la ciudad, Isabela bajó en una esquina cualquiera. Caminó hasta encontrar una pensión barata, de esas donde los colchones rechinan y las paredes escuchan demasiado. Pagó una noche con lo poco que tenía. Dormir, no durmió. Se acurrucó en la cama, abrazando su vientre, tratando de calmar el terremoto interno. No se preocupen, mis amores, mamá los va a proteger, susurró, mientras las lágrimas empapaban la almohada del olvido. Los días siguientes fueron una batalla. Buscó trabajo como pudo, ocultando su embarazo. Nadie quería contratar a una mujer con panza. No tenía referencias, no tenía apellido. Solo sus manos, y su dignidad. Finalmente, una señora mayor le ofreció trabajo limpiando casas. Le pagaban poco, pero al menos comía. Algunos días vendía pan dulce en la calle, otros, tejía bufandas para niños. A veces no alcanzaba para comer 3 veces al día, pero nunca permitió que sus hijos pasaran hambre. Cuando el embarazo avanzó, tuvo que dejar el trabajo físico. Pero no dejó de luchar. Las noches eran lo peor. Se sentaba en la cama, escribía cartas que no tenía a quien enviar. Le hablaba a sus hijos como si ya pudieran oírla. Quiero que nazcan sabiendo que fueron deseados. Que aunque su padre dudó, yo jamás lo hice. Ustedes son mi fuerza, mi verdad. Un día, mientras esperaba en la sala del hospital para un chequeo, una mujer elegante tropezó con ella y su bolso cayó. Isabela lo recogió rápido y ayudó a recoger sus pertenencias. Gracias, ay, estos doctores siempre me hacen esperar, dijo la mujer, suspirando. Luego miró el vientre de Isabela. ¿Cuántos meses? 6 y medio, respondió ella con una sonrisa tímida. ¿Y estás sola? ¿No vino nadie contigo? Isabela dudó, pero no tenía nada que esconder. Sí. Estoy sola. La mujer la miró unos segundos en silencio. Luego le extendió una tarjeta. Yo organizo eventos. Búsqueme cuando pueda. Algo me dice que eres de esas mujeres que no se rinden fácilmente. Isabela guardó la tarjeta sin muchas esperanzas. ¿Era solo una cortesía, o no? Esa noche, una de las contracciones la obligó a correr al hospital. El parto se adelantó. Durante horas, luchó contra el dolor, contra el miedo, contra la soledad. Nadie esperaba por ella en la sala. Nadie sostenía su mano. Nadie pedía por los bebés. Pero cuando escuchó los llantos, 2 llantos distintos, al mismo tiempo, su alma entera renació. 2 niños, idénticos, con ojos oscuros como el padre. Y ella lloró. Lloró como nunca, mientras los apretaba contra su pecho. Bienvenidos al mundo, mis valientes. Mamá nunca los va a soltar. Salió del hospital con una bolsa de cartón, 2 mantas y una fuerza que no sabía que tenía. La misma señora del hospital cumplió su palabra, le ofreció cuidar a su nieta a cambio de alojamiento. Isabela aceptó sin dudar. Vivió en un cuartito en la azotea, pero era su hogar. Uno limpio. Uno donde nadie la miraba con desprecio. Cada noche bordaba, cosía, reciclaba ropa vieja y la convertía en vestidos nuevos para la niña que cuidaba. Un día, la señora le dijo, ¿quién te enseñó a coser así? Mi madre. Ella hacía ropa para los niños del pueblo. ¿Te gustaría hacer vestidos para otras niñas? ¿Yo? Preguntó Isabela, como si se lo preguntaran a otra persona. No tengo taller, ni clientes, te falta lo que menos importa. Lo que importa, ya lo tienes. Fue así como nació,
en silencio, la nueva Isabela. Una que firmaba sus diseños como I. Duarte. Una mujer sin apellido poderoso, pero con talento, fuerza y una historia que la hacía invencible. Los gemelos crecían sanos. Corrían por la azotea, jugaban con retazos de tela, y preguntaban por su padre. Isabela respondía con cuentos: tu papá era un caballero que cuidaba caballos, pero se perdió en un bosque de orgullo. ¿Y va a volver? Quizás, cuando aprenda el camino de regreso al corazón. No había odio en sus palabras. Solo un amor resignado, que se había transformado en lección. Pero algo estaba por cambiar. Una llamada inesperada llegó al celular de la señora. Una boda importante, en una hacienda del sur. Querían un diseño exclusivo, alguien discreto, elegante y profesional. Quiero que la novia brille como una reina, pero sin ostentación, había dicho la futura suegra. La señora sonrió. Es tu oportunidad, Isa. A veces la vida te lleva de regreso, al lugar donde todo empezó. Isabela dudó. El apellido de los novios no le era ajeno. Pero aceptó. No por ellos, sino por ella. Por primera vez, volvería a pisar tierra que una vez la escupió. El encargo era ambicioso. La novia había pedido un vestido elegante, con alma, algo que deslumbrara sin caer en lo vulgar, que hiciera llorar a los presentes. Isabela, con esa sensibilidad que solo nace del dolor, logró plasmarlo. Cada puntada era una forma de decir: aquí estoy, sobreviví, y esto es lo que soy capaz de crear. Esa mañana, mientras acomodaba la falda del vestido sobre el maniquí, escuchó los pasos apurados de uno de sus hijos. «Mamá, mamá», gritó Matías, el más inquieto de los dos. «El señor del traje está aquí otra vez». Era el chofer de la familia que contrató sus servicios. Subió con pasos elegantes, se quitó el sombrero con respeto y extendió una invitación formal. La señora Emilia le ruega que asista a la boda como invitada especial. Dice que su presencia será un honor para la familia. Isabela leyó la tarjeta. La fecha, el lugar, el nombre de los novios. Sintió que el aire le faltaba. La hacienda Los Gutiérrez. Tuvo que apoyarse en la silla. El corazón comenzó a latirle como cuando huía, como cuando sentía miedo por sus hijos enfermos, como aquella noche de lluvia cuando fue expulsada. Cerró los ojos y tragó saliva. ¿Está bien, señora Duarte?, preguntó el chofer, al ver que el color se le escapaba del rostro. Ella asintió. No iba a rechazarlo. No ahora. No cuando había llegado tan lejos. Esa tarde, se sentó frente al espejo. Abrió una pequeña caja de madera donde guardaba retazos especiales, botones antiguos, y la ecografía con los nombres escritos a mano. De ahí sacó también un par de aretes que le había regalado su madre, los únicos que había llevado el día de su boda. Se miró a sí misma. Ya no era la misma. La muchacha que una vez soñó con ser aceptada por una familia que la miraba con desprecio, ya no existía. La mujer que ahora la observaba desde el reflejo era otra, firme, elegante, herida pero erguida. Eligió un vestido negro con mangas de encaje, discreto, pero sofisticado. Un recogido suave en el cabello, labios color vino, y perfume de jazmín. Era su armadura. Cuando los gemelos la vieron salir del cuarto, se quedaron boquiabiertos. ¿Vas a una fiesta, mamá? Sí, mis amores, una muy importante. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Gabriel. Ella se arrodilló frente a ellos. Les acarició el rostro. Van a venir conmigo. Pero prométenme que se portarán como príncipes. Ustedes dos son lo más valioso que tengo. El camino hasta la hacienda fue largo. Cada árbol parecía mirarla con recuerdos. Cada curva traía un eco del pasado. Cuando por fin cruzaron el portón principal, sus manos comenzaron a temblar. La hacienda estaba igual, pero al mismo tiempo, completamente diferente. Flores blancas colgaban de los arcos. Una alfombra beige se extendía hasta el altar. Los meseros caminaban en fila, y la música clásica flotaba en el aire como una promesa. Isabela bajó del auto y caminó con los gemelos tomados de cada mano.
Algunos invitados se volvieron a mirar. No sabían quién era, pero algo en ella llamaba la atención. Su porte, su silencio, la forma en que sus hijos, iguales como dos gotas de agua, caminaban a su lado como escuderos. Una joven vestida de blanco corrió hacia ella. «Señora Duarte». «¿Es usted?», exclamó la novia, emocionada. «El vestido es un sueño. Me siento como una reina». «Gracias, de verdad». Isabela sonrió con calidez. «No agradezcas. Tú lo llenaste de vida. Mi suegra está encantada. Quiere conocerte en persona». Pero antes de que pudiera contestar, un silencio repentino cayó sobre el lugar. Se escucharon murmullos. La música bajó. Alejandro acababa de llegar. Entró por el lado opuesto, vestido con un traje gris oscuro, impecable. Su cabello ligeramente más canoso, su rostro más maduro. Caminaba entre los invitados con esa misma elegancia imponente de siempre, hasta que sus ojos se cruzaron con los de ella. Se detuvo en seco. Los ojos de Alejandro se abrieron, incrédulos. El rostro se le descompuso. Era como si viera un fantasma, o tal vez, un recuerdo que se había esforzado en enterrar. Pero no estaba sola. Junto a ella, dos niños de cabello castaño, piel clara y cejas gruesas lo miraban con la misma expresión curiosa con la que él solía observar el mundo. «¿Mamá?», susurró uno de los niños. «¿Ese es el hombre del cuadro?». Isabela lo escuchó. Pero no respondió. No necesitaba hacerlo. Alejandro ya estaba caminando hacia ellos, lento, como si cada paso le costara años. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo. El mundo entero pareció desvanecerse. «Isabela», murmuró, como si el nombre tuviera peso en los labios. Ella lo miró con una calma que solo puede dar el dolor superado. «Buenas tardes, don Alejandro», dijo, con tono neutral. Él tragó saliva. Sus ojos no podían dejar de mirar a los niños. «Son mis hijos», respondió ella con firmeza. «Gabriel y Matías». Él dio un paso más. «¿Nuestros?». Ella sostuvo su mirada. No había odio, ni ternura. Solo verdad. «No hace falta responder eso, ¿verdad?». Alejandro se llevó una mano al pecho. La emoción era demasiado. Sus ojos se humedecieron. El mundo entero comenzó a girar más lento. «Isabela, yo». Pero antes de que pudiera decir más, la novia regresó, ajena al drama, y lo abrazó por la espalda. «Tío, ¿ya viste el vestido? Es perfecto. La señora Duarte es una artista». Él no pudo contestar. Solo miró una vez más a la mujer que una vez destruyó, y que había renacido más fuerte que nunca. Y en ese instante, supo que había cometido el error más grande de su vida. Mientras todos aplaudían por la llegada de los padrinos, él no oía nada. Las risas, la música de cuerda, los saludos, eran ruido distante. Todo estaba opacado por la imagen de Isabela ahí, de pie, en su hacienda, transformada en una mujer que no parecía haber pasado jamás por la miseria en la que él la había dejado. Era hermosa. Pero no como antes. Ahora había algo más en ella. Algo que intimidaba. Una fuerza que lo desarmaba. Esa fuerza que solo tienen quienes han sobrevivido al fuego sin convertirse en cenizas. «¿Por qué no me lo dijiste?», logró decir, con la voz entrecortada. Isabela levantó una ceja, y respondió con una serenidad que dolía más que cualquier grito. «¿Y cuándo, Alejandro? ¿Cuándo me sacaste a la calle sin un centavo? ¿Cuándo dijiste frente a tu madre que mis hijos no eran tuyos? ¿O cuándo firmaste un testamento como si yo fuera una extraña?». Él agachó la mirada. No podía defenderse. No había excusa que justificara lo que había hecho. Quiso acercarse a los niños, pero Isabela se interpuso con un gesto suave, casi imperceptible, pero suficiente. «No. Ahora no. Ellos no saben quién eres. No vas a ensuciarles este día con tus culpas». «Pero yo», empezó, y se detuvo. No tenía derecho a continuar esa frase. En ese momento,
la organizadora del evento se acercó, apurada. Señora Duarte, necesitamos su aprobación para el arreglo floral del altar. ¿Podría acompañarme? Isabel asintió, mirando de reojo a Alejandro, como si ese segundo fuera la última página de un libro que no quería volver a abrir. Luego se agachó y habló con los gemelos. Espérenme aquí. No se muevan. Ya regreso. Los niños asintieron y se sentaron en un banco de madera. Alejandro se quedó allí, parado, sin saber si debía acercarse o marcharse. Su cuerpo decía una cosa. Su orgullo, otra. Pero su corazón, ese lo empujaba hacia adelante. Se sentó lentamente junto a los niños. Ellos lo miraron con curiosidad. Hola, dijo con una sonrisa temblorosa. Hola, respondió Matías, con la misma expresión de desconfianza que tenía Isabela cuando lo conoció. Soy Alejandro, dijo con voz suave. Gabriel lo observó con atención. ¿Por qué tienes la misma cara que nosotros? Alejandro sintió como una lágrima se asomaba sin permiso. Se la limpió rápido. Porque, la vida a veces hace cosas muy extrañas. Mi mamá dice que nuestro papá era un caballero, comentó Matías. ¿Sí? Dijo Alejandro, sintiendo que cada palabra de sus hijos le abría una herida más. ¿Y qué más dice? Que se perdió en un bosque. Uno muy oscuro. Pero que quizás algún día pueda encontrar el camino. Alejandro bajó la cabeza. Le temblaba el pecho. Quiso decir que era él, que había sido un tonto, un cobarde, que había destruido todo por miedo. Pero no lo hizo. No podía. No sin el perdón de la mujer que se lo había dado todo. Cuando Isabela regresó, lo encontró allí, agachado, con los ojos húmedos, mirando a los niños como si fueran estrellas que ya no se atrevía a tocar. Los dejé sentados, dijo con tono firme. No recuerdo haber dicho que los acompañaras. Alejandro se levantó lentamente. Perdón. No lo volveré a hacer si tú no lo permites. No se trata de lo que yo permita, Alejandro. Se trata de lo que tú renunciaste. Ella tomó la mano de los niños, y se marchó, caminando con esa dignidad que solo tienen los que han sido rotos, y aún así eligieron no odiar. Alejandro se quedó en medio del jardín, entre las mesas decoradas y los pétalos blancos volando al viento. Sintió un hueco en el pecho, como si le hubieran arrancado algo que no sabía que aún tenía. Por primera vez en años, comprendió que la herencia que había protegido con tanto ahínco, no valía nada comparado con lo que perdió. En ese momento, su madre apareció. Seguía igual que antes, impecable, con su peinado perfecto, su vestido de tonos marfil y su mirada altiva. No puedo creer que hayas permitido que esa mujer viniera, dijo con desdén. ¿Y trajiste a esos niños? ¿Aquí? Alejandro la miró con una calma que nunca había tenido. Esos niños son mis hijos. ¿Tuyos? ¿Y estás seguro? Ella puede decir lo que quiera, cállate, madre. El silencio fue inmediato. Doña Remedios jamás había escuchado ese tono en su hijo. Durante años, hice todo lo que me dijiste. Desconfié de la única mujer que me amó de verdad. Firmé papeles, desheredé a mis propios hijos, por obedecerte. Y ahora, mírame. No tengo nada. Nada. Ella intentó acercarse, pero Alejandro dio un paso atrás. No quiero tus consejos. No quiero más tus dudas. Quiero recuperar lo que destruí. Pero esta vez, será por mí. No por ti, ni por el apellido. Y se alejó, dejando atrás por fin la sombra de una madre que lo había moldeado como si fuera una estatua de mármol, incapaz de sentir. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo y los novios bailaban bajo la luna, Alejandro se encerró en su antiguo despacho. Allí, donde una vez firmó la traición más grande de su vida, sacó el testamento viejo. Lo miró por unos segundos, y con manos decididas, lo rompió en pedazos. Luego, escribió una carta. Alejandro no había dormido. La carta que escribió durante la madrugada estaba doblada sobre el escritorio, sellada con una cinta roja que él mismo encontró en uno de los cajones. La había leído 3 veces.
Cada palabra escrita temblaba con arrepentimiento, y aún así, no sabía si era suficiente. ¿Podía un pedazo de papel borrar 3 años de abandono? ¿Podía una carta tocar un corazón que él mismo había destrozado? Tomó el sobre y salió caminando sin rumbo claro, como si sus pies supieran a dónde ir aunque él no. Atravesó el jardín, los establos, el camino de grava, hasta llegar a una pequeña caseta donde el chofer descansaba. Golpeó con suavidad. «Buenos días, señor Gutiérrez», dijo el hombre, sorprendido al verlo ahí tan temprano. «¿Necesita algo?» «Sí. Necesito que entregues esto a Isabela. En persona. Asegúrate de que lo reciba». El chofer tomó el sobre con ambas manos. Alejandro lo miró con intensidad. «No quiero que nadie más lo vea». «¿Entendido?» «Entendido». Ese mismo día, cuando Isabela ya se preparaba para dejar la hacienda y regresar a la ciudad con los gemelos, el chofer la encontró en el jardín trasero, ayudando a la novia a recoger las últimas cosas. «Señora Duarte», dijo con respeto. «Esto es para usted. Es del señor Alejandro». Ella lo miró fijamente. Luego bajó la vista hacia el sobre. Reconoció su letra al instante. Las manos le temblaron. Por un momento, pensó en rechazarlo. ¿Qué podía decirle ahora que no hubiera dicho ya con su abandono? Pero lo tomó. Se alejó sola, sin decir una palabra, y fue a sentarse bajo el gran árbol de magnolias. Los niños jugaban a lo lejos, sin imaginar que, en ese momento, el pasado se abría como una herida recién expuesta. Rasgó la cinta y abrió la carta. «Isabela. No tengo el derecho de pedirte que leas esto. Pero aún así, lo intento. Te fallé. No hay otra forma de decirlo. No me perdí en un bosque, como les dijiste a nuestros hijos. Me perdí en mí mismo. En el miedo, en la soberbia, en la voz de una madre que confundí con verdad. Pero la única verdad eras tú. Nunca dejé de amarte. Lo supe cuando firmé el papel que te dejaba afuera. Lo supe cuando cerraste la puerta aquella noche bajo la lluvia. Pero fui cobarde. Pensé que proteger el apellido era más importante que proteger tu alma. Ahora los vi. A nuestros hijos. A ti. Y no me reconozco cuando recuerdo lo que hice. No te pido que me perdones. Te pido que me dejes enmendar, aunque sea un poco, el daño que te causé. El testamento ha sido destruido. Todo lo que tengo será para ellos. Para ti, si lo quieres. Pero sobre todo, para que nunca más vuelvas a sentir que estás sola. Sé que he perdido mi lugar en tu corazón. Y quizás ya no hay camino de regreso. Pero si alguna vez encuentras en ti un rincón para el hombre que te amó mal, aquí estaré, esperando. Tuyo, si algún día me vuelves a mirar. Alejandro. Isabela terminó de leer con el corazón latiéndole como un tambor. Las lágrimas le corrían silenciosas, sin gemido, sin dramatismo, pero con un dolor profundo y antiguo. No era una carta perfecta. No era una súplica desesperada. Era algo más, una grieta abierta. Un alma arrodillada. Dobló el papel con delicadeza, lo guardó en su bolso y se levantó con una calma casi sagrada. Caminó hasta donde estaban sus hijos, les acarició la cabeza y los abrazó con fuerza. ¿Nos vamos, mamá?, preguntó Gabriel. Sí, mi amor. Pero antes, hay algo que debo hacer. Volvió sobre sus pasos y cruzó la hacienda como si cada baldosa quemara recuerdos. Tocó la puerta del despacho de Alejandro. Un sirviente intentó detenerla, pero ella solo lo miró. El joven asintió y se hizo a un lado. Alejandro estaba sentado, con los codos sobre la mesa, mirando el vacío. Cuando la vio entrar, se puso de pie de inmediato. No esperaba que vinieras, dijo, con voz quebrada. Isabela cerró la puerta tras de sí. Caminó hasta quedar frente a él. Leí tu carta. Él asintió, sin poder sostenerle la mirada. No vine a agradecerte. Lo que escribiste, no borra el hambre, ni el miedo, ni las noches abrazando a mis hijos con fiebre sin saber si llegaríamos al amanecer.
No borra lo que hicieron tu madre y tú. No borra que yo misma me convencí, por meses, de que tal vez sí era una interesada, de tanto que me lo repetiste. Lo sé, dijo él, con los ojos húmedos. Lo sé. Pero vine a decirte que los niños merecen saber quién eres. No por ti. Por ellos. Porque ya cargan suficiente con mis silencios. Alejandro la miró por fin. Y entonces, lo vio. Lo vio roto, viejo, derrotado, y humano. No sé qué decir, murmuró él. No digas nada. Solo hazlo bien esta vez. Sé padre, aunque no sepas cómo. No vengas con promesas. Llega con actos. Con tiempo. Con verdad. Alejandro asintió, como si cada palabra fuera una sentencia que aceptaba sin derecho a réplica. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar. ¿Tienes aún algo para mí? Ella respiró hondo. Lo miró con ternura, pero también con una barrera que el amor no puede cruzar cuando ha sido traicionado. Lo que tenía para ti, lo enterraste con tu duda. Pero lo que construí después, eso me pertenece. Y a mis hijos también. Así que no quiero tu herencia, Alejandro. No quiero tu apellido. Lo único que acepto, es que te ganes tu lugar. Día por día. Mirada por mirada. Él cerró los ojos. Las lágrimas corrieron sin que intentara ocultarlas. Gracias por no enseñarlos a odiarme, susurró. Isabela se giró para irse. En la puerta, se detuvo un momento. Yo también tuve que aprender a no hacerlo. Ella caminaba despacio. Como si su alma todavía estuviera allá, en la hacienda, recogiendo las últimas piezas de algo que se rompió hace años. La carta de Alejandro seguía guardada en su bolso, pero ya no como un clavo en el pecho. Era apenas un resto de una historia que decidió no olvidar, para no repetirla. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó frente a la máquina de coser. No para trabajar. Solo para mirar. El silencio de la habitación, interrumpido por la respiración pausada de sus hijos desde el otro cuarto, la envolvía en una calma inquietante. Había tomado una decisión. Pero como todo lo que venía de ella, sería con cautela, con pasos firmes. No por él. Por ellos. Unos días después, mientras organizaba las telas para una nueva clienta, sonó el timbre. Gabriel abrió la puerta antes que ella pudiera reaccionar. «Mamá. Es el señor del sombrero». Isabela se levantó de golpe, con el corazón acelerado. Alejandro estaba allí, en el umbral, con el mismo sombrero de siempre en la mano, los ojos enrojecidos y una expresión que mezclaba ansiedad con culpa. ¿Puedo pasar?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Isabela asintió, conteniendo su voz. Los niños lo rodearon de inmediato, lanzándole preguntas. ¿Tú eras el caballero del cuento? ¿Es cierto que sabes montar caballos muy grandes? ¿Por qué no estuviste cuando nacimos? Alejandro se arrodilló para estar a su altura. Les habló con honestidad, con la voz temblorosa, sin adornos ni mentiras. Porque fui un cobarde. Porque no entendí lo que realmente importaba. Pero si ustedes me dan una oportunidad, quiero estar ahora. Como su papá. Si me dejan. Los niños se miraron entre sí. Luego, como si hubieran ensayado, Gabriel lo abrazó por un costado y Matías por el otro. ¿Eso significa que vamos a tener un papá como los otros niños?, preguntó uno. Alejandro no respondió con palabras. Solo los apretó con fuerza, como si el corazón se le desbordara por los brazos. Isabela los miró desde la puerta del taller. Una parte de ella se quebró en silencio. Verlos abrazados era hermoso, y cruel. Porque ese instante, que debía haber ocurrido 3 años atrás, llegaba demasiado tarde. Pero aún así, era necesario. Era justo. Solo una condición, dijo ella con firmeza, rompiendo la emoción del momento. Alejandro se incorporó, serio. Lo que digas. No puedes aparecer cuando te plazca. Si vas a estar, será con constancia. Y sin intentar imponer nada. Yo he sido madre,
padre, casa, escuela y abrigo. Si hoy ellos sonríen, no es gracias a ti. Lo sé. Y no pienso quitarte nada. Solo quiero ganarme un rincón. Uno pequeño. El que me corresponda por derecho de amor, no de sangre. Ella lo miró por largo rato. Luego asintió con un leve gesto. Entonces empieza por llevarlos al parque. Y vuelve con ellos antes de las 7. Alejandro sonrió. Había pasado por juzgados, por acuerdos legales, por juntas interminables, pero esa tarde en el parque con sus hijos fue el momento más difícil, y más hermoso, de su vida. Los llevó de la mano por la plaza central, los subió a los columpios, les compró helado de vainilla, los escuchó hablar sin parar sobre superhéroes, dragones y monstruos que vivían debajo de la cama. Y en medio de todo eso, una verdad lo golpeó con fuerza: se había perdido de todo. Al regresar, los niños corrían delante de él, felices. Isabela los recibió con una sonrisa suave, casi imperceptible, pero que Alejandro notó. «Cumpliste», dijo ella. «Y lo seguiré haciendo». «Día a día», respondió él con sinceridad. Ella asintió y se volvió para entrar. Pero antes de cerrar la puerta, sin mirarlo, dijo: «Vuelven a tener una cita en el parque el jueves. No llegues tarde». Y cerró, dejando a Alejandro solo en el pasillo, con el corazón lleno de algo que no había sentido en años: propósito. Esa noche, él volvió a la hacienda solo. Caminó por los pasillos en penumbra, miró los retratos de sus antepasados y comprendió que toda esa tierra, toda esa tradición, no significaban nada si no podían sostener a una familia. Fue al despacho. Encendió la lámpara. Abrió un nuevo cuaderno. Y escribió los nombres de sus hijos en la primera página: Gabriel y Matías. Debajo, escribió una sola palabra: futuro. La reconstrucción no sería rápida. Ni fácil. Pero había empezado. Y él estaba dispuesto a perder todo de nuevo, menos a ellos. Isabela observaba todo desde la ventana. No sabía si sentirse aliviada o más vulnerable. Aquello que por tanto tiempo fue solo suyo, la risa de sus hijos, sus avances, su mundo cotidiano, ahora se compartía con alguien que los había negado. A veces, la culpa la rozaba por no haberles hablado antes de su padre. Otras veces, la culpa se evaporaba cuando recordaba las noches que pasó llorando sola en un colchón, con fiebre en uno de los niños y el otro tiritando de hambre. Una noche, mientras terminaba de doblar la ropa, escuchó la voz de su vecina llamándola desde la ventana. «Isa, ¿tienes un minuto?» «Claro», respondió, dejando las camisas sobre la mesa. Se asomó y encontró a Leticia, su vecina y amiga desde que llegó al edificio, con expresión preocupada. «Ese hombre que viene por los niños, es su padre, ¿verdad?» Isabela asintió en silencio. «Lo vi bajarse de un coche nuevo, Isa. Un coche de los caros. Y no es por metiche, pero hay vecinos que ya están hablando. Que si te reconciliaste, que si él ahora los mantiene». Isabela frunció el ceño. «¿Quién dijo eso?» «La señora de abajo. Y la del puesto de tamales. Ya sabes cómo son. Yo solo te lo digo para que lo sepas». Isabela bajó la mirada. Respiró hondo. «Gracias, Leti». Cerró la ventana con cuidado. Luego se quedó un largo rato mirando al vacío. ¿Era así como la verían ahora? ¿Como una mujer que volvió corriendo a los brazos del que la había pisoteado? ¿Como una interesada? ¿Otra vez esa palabra? Tomó su bolso y caminó al cuarto de los niños. Dormían juntos, abrazados, sus respiraciones sincronizadas como cuando aún estaban en su vientre. Se arrodilló junto a la cama y los acarició con ternura. «Mamá los va a proteger, siempre. Aunque eso signifique caminar otra vez sola». El jueves siguiente, cuando Alejandro llegó, Isabela lo esperó en la puerta. Su rostro era serio, su voz cortante. «No quiero que traigas más ese coche». Él la miró, confundido. «¿Qué? Aquí no es la hacienda. Aquí la gente no te admira por tus botas limpias ni por la marca de tu carro. Aquí los niños que vienen al parque no conocen de apellidos.
Solo juegan. Y yo no quiero que mis hijos crezcan pensando que eres más porque tienes más. Alejandro bajó la mirada, asintiendo lentamente. Tienes razón. Lo siento. Y otra cosa. Si alguien te pregunta por mí, no respondas. No expliques. No inventes. No defiendas. Yo ya no necesito justificaciones. Entiendo. ¿En serio lo entiendes, Alejandro? Porque no es solo venir y jugar con ellos 2 veces por semana. Ser padre es estar cuando hay fiebre, cuando hay miedo, cuando hay dudas. Ser padre no es llenar vacíos con visitas programadas. Es sostener el mundo con las manos cuando todo se derrumba. Alejandro tragó saliva. Quiso decir que sí, que estaba dispuesto, que lo sabía. Pero sabía que cualquier palabra podía parecer hueca. Entonces, en lugar de eso, sacó una pequeña caja de madera del bolsillo de su chaqueta. La extendió hacia ella. No es un regalo. Es algo que encontré limpiando mi despacho. Pensé que debía estar contigo. Isabela tomó la caja con desconfianza. La abrió lentamente. Dentro había una cadena de plata con un dije en forma de estrella. Lo reconoció al instante. Era de su madre. Se lo había dado antes de casarse, y lo había perdido durante la mudanza forzada. Sintió un nudo en la garganta. Por un segundo, se quedó paralizada. La creí perdida, susurró. La encontré escondida en una caja de papeles. Supongo que alguien la guardó para evitar que te la llevaras. No sé quién. Pero supe que era tuya. Ella cerró la caja con cuidado. Lo miró a los ojos. No dijo, gracias. No podía. Todavía no. Los niños están listos. Llévalos. Tienen hambre, así que asegúrate de que coman bien. Alejandro asintió, y cuando los pequeños salieron corriendo para abrazarlo, Isabela se quedó en la puerta, mirando cómo desaparecían por la calle, tomados de su mano. Pero esa noche, uno de los niños se enfermó. Gabriel comenzó con fiebre alta y escalofríos. Alejandro, sin saber qué hacer, lo llevó de urgencia a una clínica privada. Llamó a Isabela mientras estaban en el pasillo. Isa, es Gabriel. Tiene fiebre, está muy pálido. Estoy en la clínica del Prado. Ya lo están atendiendo, pero necesito que vengas. El pánico le atravesó el pecho. Voy para allá, dijo, colgando de inmediato. Cuando llegó, Alejandro estaba en la sala, con él. Rostro descompuesto y el cabello revuelto. En sus brazos, el niño dormía, con un suero conectado a su manita. Isabela corrió hacia ellos, lo tocó, le acarició el cabello, le tomó la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué le diste de comer? Solo arroz y pollo. Te juro que nada raro. Fue de repente. Se mareó en el parque. Vomitó. Isa, me asusté tanto. Ella lo miró y vio, por primera vez, al hombre rendido. Al que no tenía respuestas. Al que estaba tan aterrado como ella había estado tantas veces sola. Bienvenido al mundo real, le dijo, sin reproche, solo con dolor. Se sentaron en silencio. Horas pasaron. La fiebre bajó. El médico salió para decirles que había sido una reacción viral, sin gravedad. Alejandro soltó el aire como si acabara de salir de debajo del agua. Isabela también. Esa noche, salieron juntos, con Gabriel en brazos y Matías dormido sobre el hombro de su madre. No hablaron. Pero mientras caminaban hacia el taxi, Alejandro rompió el silencio, ahora lo entiendo. ¿Qué? El miedo. El peso. Lo de quedarse despierto rezando que la fiebre baje. Lo de sentirse responsable aunque no sepas que hiciste mal. Todo eso, lo viviste sola. Y yo no estuve. Ella no respondió. Pero sus ojos lo dijeron todo. Isabela lo miraba todo con una mezcla de asombro y escepticismo. Quería creerle. Quería confiar en que ese Alejandro no era solo un espejismo temporal de culpa. Pero la herida aún dolía,
como una quemadura mal cicatrizada que, con cada roce, ardía de nuevo. Una tarde, mientras acomodaba los bocetos de nuevos vestidos, recibió una llamada. Era Emilia, la madre de la novia para la que había diseñado el vestido de la boda en la hacienda. Isabela, querida, no sabes cuánta gente ha preguntado por tus diseños. Me encantaría presentarte con una amiga que tiene una tienda en la zona alta. Le interesaría exhibir tu trabajo. Isabela apretó el teléfono con fuerza. ¿La zona alta? Sí. Clientes exigentes, dispuestos a pagar lo justo. Es tu momento. ¿Estás interesada? Ella miró a su alrededor, los hilos colgados, las telas dobladas con cuidado, la máquina de coser que ya empezaba a rechinar. Sí. Estoy interesada. Días después, se presentó a la cita con un portafolio bajo el brazo y el corazón latiéndole en el cuello. La tienda era elegante, con vitrinas iluminadas y aroma a vainilla. Al ingresar, la dueña, una mujer alta, de cabello plateado y sonrisa estricta, la recibió con gesto curioso. Así que tú eres la famosa Duarte. Isabela sonrió, aunque la garganta le temblaba. Así me llaman. La mujer abrió el portafolio, observó los bocetos en silencio. Luego alzó la mirada. Tienes talento. Pero lo que más me gusta, es que cada diseño tiene historia. No son solo cortes y encajes. Son emociones cosidas. Isabela sintió un nudo en el estómago. Diseño con el alma, dijo. Lo sé. Por eso quiero hacerte una propuesta. Durante la siguiente hora, hablaron de contratos, porcentajes, materiales y plazos. Isabela no entendía todo, pero escuchaba atenta. Tomó nota. Preguntó. No quería volver a firmar algo sin saber lo que estaba cediendo. Al salir, con el preacuerdo en la mano, sintió que el aire le pesaba menos. Que la vida, después de tanto arrastrarla, al fin la dejaba avanzar. Esa noche, mientras los niños dormían, tocó la puerta Alejandro. Venía con las mejillas rojizas, los ojos chispeando ilusión. ¿Te interrumpo? No, dijo ella, sin moverse de la máquina de coser. Quiero mostrarte algo. Ella se levantó, curiosa. Lo siguió hasta la entrada del edificio, donde él había estacionado una camioneta vieja, sin lujos. ¿Qué es esto? La compré con mis ahorros. Sirve para traer a los niños, para llevarlos al médico, a la escuela. Pensé que, ya era hora de dejar de vivir de la hacienda. Ya no quiero esconderme detrás de lo que tengo. Quiero construir algo, aunque sea pequeño. ¿Puedo contarte algo más? Isabela lo miró en silencio. Hoy empecé clases de administración en línea. Solo algunas materias. Nada grande. Pero si algún día Gabriel o Matías quieren construir algo, quiero poder ayudarlos. Y no solo con dinero. Quiero entenderlos. Ella bajó la mirada. Aquello le dolía, porque era hermoso. Y también porque llegaba tarde. Alejandro, ¿por qué ahora? Porque no sabía lo que eras. Porque tuve que perderte para entender que lo más valioso no se hereda, se gana. Ella volvió a subir sin decir nada. En el silencio del cuarto, acarició con suavidad la tela que había estado cosiendo. Luego se acercó a la ventana y lo vio desde arriba. Él seguía ahí, parado bajo la farola, como un hombre que ya no exigía perdón, solo presencia. Pero la vida no da respiros largos. A la semana siguiente, uno de los vestidos que Isabela diseñó fue usado en una gala benéfica de alto perfil. Las redes sociales explotaron. Su nombre, su firma, su historia empezaron a circular. Alguien en la ciudad, algún periodista ansioso por dramatismo, decidió escarbar en su pasado. Publicaron un artículo, de esposa abandonada a diseñadora de élite, el escándalo en la hacienda Gutiérrez. El apellido volvió a los titulares. Alejandro fue citado por su madre en la hacienda. Entró al salón con el ceño fruncido. Ella lo esperaba con el periódico abierto sobre la mesa. ¿Esto es lo que quieres? ¿Nuestra familia en boca de todos? ¿Una costurera que ahora se cree figura pública? ¿Tú permitiste esto?
Alejandro se acercó, sin miedo, sin temblor. No lo permití. Lo celebro. Celebras que esa mujer nos avergüence. No te avergüenza ella, madre. Te avergüenzas tú. Porque no soportas que haya triunfado sin tu bendición. Porque no soportas que los niños lleven mi sangre y no tu apellido. Ese apellido es lo único que te mantiene de pie. Te equivocas. Hoy me mantiene de pie lo que construyo con mis hijos. Y con la mujer que no necesitó ni tu apellido ni tu fortuna para brillar. La discusión terminó con un portazo. Alejandro se marchó. Sabía que esa conversación marcaría un antes y un después. Pero no sabía que su madre no se quedaría quieta. Esa noche, un mensaje llegó al teléfono de Isabela. Un número desconocido. Unas palabras que la congelaron. Sé lo que estás haciendo. Tarde o temprano, te vas a caer. Las que vienen de abajo, no se quedan arriba. Sé lo que estás haciendo. Tarde o temprano, te vas a caer. Las que vienen de abajo, no se quedan arriba. Apagó el teléfono de inmediato. El pulso le martillaba las sienes. Caminó al baño, se mojó el rostro, respiró hondo. No podía entrar en pánico. No ahora. No con los niños en casa, no cuando estaba tan cerca de construir algo propio. Se miró al espejo y recordó la promesa que se hizo aquel día que salió de la hacienda con una maleta rota y un vientre lleno de vida: nunca más me van a quebrar. Esa noche no durmió. Se quedó en el sillón, con los brazos cruzados y los ojos abiertos, observando cómo el amanecer rompía la oscuridad poco a poco. El miedo no era nuevo. Ya lo conocía. Lo había abrazado muchas veces. Pero esta vez, había algo más. Una amenaza que no era física, sino simbólica. Un intento de manchar lo que tanto le costó construir. Por la mañana, al llevar a los gemelos a la escuela, Alejandro notó su palidez. Bajó del coche y caminó junto a ella. «¿No has dormido?» «No es asunto tuyo», respondió sin mirarlo. Él se detuvo. Le sostuvo el brazo con suavidad. «¿Qué pasó?» «Nada. Isabela». Ella respiró hondo, se giró, y con los ojos llenos de una furia contenida, sacó el celular y le mostró el mensaje. Alejandro lo leyó en silencio. Sus facciones se endurecieron. ¿Quién fue? No tiene nombre. Número desconocido. Pero no soy idiota, Alejandro. Esto viene de tu madre. ¿Quién más usaría esas palabras? Él apretó los dientes, tragó saliva. No respondió. No necesito que lo confirmes, continuó ella. Solo vine a dejar a mis hijos. Los verás a las 5. Pero tú y yo, no tenemos nada más que hablar. Isabela, escúchame, ¿escucharte? Después de que ella me escupió, me expulsó, y ahora que por fin me va bien, ¿vuelve a atacarme desde las sombras? ¿Dónde estabas cuando firmaron aquel papel que me dejaba sin nada? ¿Y ahora quieres que te escuche? No soy el mismo de antes, dijo él, bajando la voz. No tengo control sobre lo que ella haga, pero sí sobre lo que haré yo. Ella lo miró a los ojos. Entonces empieza a demostrarlo. Porque si esa mujer vuelve a meterse con mis hijos o conmigo, no vas a encontrarme otra vez. Y no habrá carta, ni llanto, ni remordimiento que alcance. Se marchó sin decir más. Alejandro no fue a trabajar ese día. Condujo directo a la hacienda. Entró como un huracán. Encontró a su madre en la terraza, tomando su té como si el mundo fuera aún suyo. ¿Fuiste tú?, dijo, sin siquiera saludar. ¿De qué hablas, Alejandro? Del mensaje. La amenaza. ¿Fuiste tú? Doña Remedios dejó la taza con calma. Lo miró con esa misma expresión altiva de siempre. No tengo idea de lo que estás diciendo. No mientas. Usaste las mismas palabras que usabas cuando me hablabas de ella hace años. Las que vienen de abajo. Eso fue tuyo. Siempre fue tu veneno disfrazado de consejo. Esa mujer te está cegando.
Estás perdiendo la cabeza por una costurera. Esa costurera crió sola a mis hijos mientras tú me manipulabas como un títere. Esa mujer me enseñó lo que tú nunca me enseñaste, lo que es amar sin condiciones. ¿Y ahora vas a elegirla a ella por encima de tu familia? Ella es mi familia. Y mis hijos también. Y tú, madre, ya no tienes poder sobre mí. Doña Remedios se quedó en silencio por un momento. Luego se puso de pie lentamente. ¿Qué vas a hacer, Alejandro? ¿Echarme de mi propia casa? No. Me voy yo. Pero antes, firmarás esto. Sacó un sobre. Dentro había documentos legales que renunciaban a cualquier intento de influencia sobre la herencia futura de los niños, protecciones para Isabela, y una cláusula que impedía a su madre realizar movimientos financieros en nombre de la familia sin su consentimiento. Ella leyó las primeras líneas, pálida. ¿Estás loco? No. Estoy despierto. Por primera vez en años. Y sin decir más, dejó el sobre la mesa y se marchó. Mientras tanto, Isabela recibía otra llamada. Era la dueña de la tienda de moda. Isa, querida, hay algo que necesito contarte. Una señora llamó esta mañana diciendo que tú habías sido parte de un escándalo en el pasado. Que estuviste involucrada en un fraude de tierras, que... No le creí. Pero tú sabes cómo es este medio. Si no aclaras tu historia, algunas puertas podrían cerrarse. Isabela se quedó en silencio. Gracias por decirme. Colgó. Su corazón palpitaba con rabia. No era solo un mensaje anónimo. Era una campaña. Una sombra que quería ensuciar su nombre, su presente. Y esta vez, ella no se escondería. Esa misma noche, grabó un video. No era una influencer, no era famosa, pero necesitaba decir la verdad. Sentada frente a la cámara, con los ojos firmes y voz templada, habló: me llamo Isabela Duarte. Soy madre de 2 niños maravillosos. Fui esposa. Fui abandonada. Fui humillada. Y me levanté. He cosido cada vestido con las mismas manos que limpiaron vómito, que curaron fiebre, que sostuvieron vida. Si eso no me hace digna de estar donde estoy, entonces que no me inviten. Pero no voy a permitir que nadie me vuelva a pagar. Y también estaban ellos, los que antes no respondían sus correos, ahora querían reunirse. Las que la evitaban en eventos, ahora la felicitaban públicamente. Isabela no lo celebraba con soberbia. Lo miraba con una mezcla de incredulidad y cautela. Porque sabía que el éxito repentino atraía sombras nuevas. Mientras ella intentaba organizar el alboroto con serenidad, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era del despacho de abogados de la familia. Señor Gutiérrez, creemos que su madre ha iniciado un proceso de reversión de bienes que afecta directamente a los nombres de sus hijos en el fideicomiso. ¿Qué está diciendo? Dijo que no había sido consultada y que como matriarca legítima, puede reclamar la revisión de los derechos. El mundo le dio un vuelco. Apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No va a tocar ni un centavo de lo que es de ellos. Ni uno. Tendrá que venir a firmar los papeles para detenerlo. Colgó sin dar más explicaciones. Tomó las llaves del coche viejo que ahora usaba, y condujo sin pensar. Cada kilómetro hacia la hacienda lo llenaba de rabia. Pero no era solo por el intento de su madre de destruir lo que no entendía. Era por todo el tiempo que perdió por haberle creído. Cuando llegó, ella ya lo esperaba. De pie, en el gran salón donde antes solo había órdenes y obediencia. ¿Viniste a gritarme otra vez, Alejandro? No. Vine a advertirte. ¿Advertirme? Si vuelves a tocar a mis hijos, si vuelves a mover un dedo en su contra, juro por lo que más quieras que no volverás a ver ni una moneda de esta familia. Lo poco que respetabas de tu apellido, te lo voy a quitar. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy dando una oportunidad. Retira ese trámite. Firma los papeles. Aléjate. O terminarás sola. Más sola de lo que ya estás. Doña Remedios, por primera vez,
se quedó callada. Su hijo, el que siempre le obedecía, ahora le hablaba con una fuerza que no conocía. Te perdió el poder, madre. El control. El apellido. Pero no vas a perder a mis hijos. Ellos no te conocen. Y gracias a Dios, nunca lo harán. Salió sin mirar atrás. Al volver a la ciudad, lo primero que hizo fue ir a buscar a Isabela. La encontró en el taller, sentada en el suelo, rodeada de papeles y cajas con nuevos pedidos. El rostro cansado, pero los ojos vivos. Como una guerrera entre los escombros del triunfo. Necesito hablar contigo, dijo desde la puerta. Ella levantó la vista. No dijo nada. Mi madre intentó sacar a los niños del fideicomiso. Está desesperada. No soporta verte brillar. No me sorprende. Yo la detuve. Personalmente. Ya firmé los papeles que garantizan que ellos serán protegidos sin importar lo que pase conmigo o contigo. Legalmente, nadie podrá tocarlos. Ella lo observó por un momento largo. Luego asintió, sin palabras. ¿Eso es todo? No, dijo él, con la voz más baja. También quería decirte que te admiro. Que vi tu video. Que me estremecí. Porque nunca había visto tu historia desde tus ojos. Solo desde mi culpa. Isabela se levantó con lentitud. Caminó hacia él, pero no con ternura, ni con enojo. Con claridad. Lo que viste en ese video, no es solo mío. Es de miles. Yo solo puse voz. No lo hice para que me aplaudan. Lo hice porque ya no quiero esconderme. Nunca más. Y no deberías. Nunca más, dijo Alejandro, con un nudo en la garganta. Tú tenías poder para protegerme, y no lo hiciste. Ahora tengo el mío. Y no voy a usarlo para vengarme. Solo para vivir. Se hizo un silencio espeso. Como si todas las palabras se hubieran dicho y ya no quedara nada más que decidir. Entonces, ¿me vas a sacar de tu vida también? Ella bajó la mirada. Respiró hondo. No lo sé, Alejandro. Ya no se trata de ti. Se trata de mí. De lo que estoy construyendo. De lo que ellos necesitan. Y, por ahora, lo que necesitan es estabilidad. No confusión. No un padre que va y viene. No me voy a ir, dijo con firmeza. Entonces quédate. Pero sin promesas. Demuéstrales quién eres. Día tras día. Como lo has estado haciendo. Tal vez un día, también me lo demuestres a mí. Él asintió, entendiendo que ese era su único camino, la constancia. No la súplica. No la nostalgia. El trabajo silencioso de recomponer lo que una vez destruyó. Salió del taller, con el corazón estrujado, pero al menos, con la verdad de frente. Y mientras caminaba hacia su coche, no vio que, del otro lado de la calle, una figura lo observaba desde la sombra de un árbol. Era un hombre joven. Trajeado. Gafas oscuras. Sacó su celular. Marcó un número. Señora Remedios, tenemos un problema. Él está actuando más rápido de lo que esperábamos. La voz al otro lado respondió, cortante, entonces actúa tú también. Y asegúrate de que esta vez, ella no se levante. El juego, aún no había terminado. Pero la amenaza aún latía en la sombra. Una tarde, cuando regresó al taller luego de dejar a los niños con Alejandro, Isabela encontró la puerta entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Entró despacio. Las luces estaban apagadas, y un aroma raro flotaba en el aire. Algo ácido, como plástico quemado. Encendió la lámpara principal y lo vio. Sus bocetos. Sus vestidos a medio coser. Todo, tirado, desgarrado, empapado con algún líquido espeso. Un chillido se le escapó de los labios. Corrió hacia el escritorio, abrió los cajones. Las telas más caras, robadas. Su laptop, destrozada. Los moldes originales, rasgados con tijeras.
La garganta se le cerró. Se arrodilló entre los restos, temblando, con los ojos abiertos de par en par tocó una hoja chamuscada. El diseño del vestido que una actriz famosa le había encargado para los premios de la próxima semana. Arruinado. Sintió que no podía respirar. Se apoyó en la pared y su cuerpo cayó como un trapo. Las lágrimas no salían. Era peor. Era un vacío seco. Un silencio cruel. Entonces sonó su celular. Temblando, lo sacó del bolsillo. Mensaje sin remitente. Esto es solo el principio. La próxima vez, no será tu taller. Marcó de inmediato. ¿Alejandro? Su voz era apenas un susurro. ¿Isa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tienes que venir. Ahora. Por favor, ven. Él no preguntó. Solo colgó. 10 minutos después, entraba al taller y se quedó congelado en la entrada. Isabela seguía en el suelo, abrazando una caja rota, con los ojos vacíos. Alejandro se arrodilló junto a ella. ¿Quién fue? Ella le mostró el mensaje, sin decir palabra. Alejandro apretó el celular entre los dedos. La furia se le desbordaba. Esto fue ella, murmuró. No tengo pruebas, dijo Isabela, por fin. Pero lo sé. Él se puso de pie, caminó en círculos como una fiera acorralada. Voy a detenerla. Te lo juro. No sé cómo, pero esto termina hoy. No quiero venganza, Alejandro. Quiero paz. No hay paz con alguien como ella. No entiende el lenguaje del respeto. Solo el del miedo. ¿Y vas a convertirte en lo que juraste que no serías? Él se detuvo. La miró. Su voz bajó. No. Pero no voy a permitir que te toque de nuevo. Isabela se levantó con dificultad. Necesito respirar. Necesito pensar. Esto no puede quebrarme, no otra vez. Alejandro se acercó. Le tomó las manos, despacio, con respeto. Déjame ayudarte. Ayúdame cuidando a los niños esta noche. No quiero que me vean así. Él asintió. Cuenta conmigo. Horas después, Isabela estaba sentada en una estación de policía. Había denunciado el ataque al taller, entregado el celular con el mensaje, dado nombres, fechas, incluso mostró la carta anterior. Pero los oficiales solo tomaban nota con expresión indiferente. ¿Tiene pruebas de quién fue? No. Entonces será difícil hacer algo. Sin cámaras, sin testigos, solo podemos levantar el acta. ¿Y si me pasa algo? ¿Si les pasa algo a mis hijos? El agente suspiró. Entiendo su miedo, señora. Pero sin pruebas concretas, poco podemos hacer. Isabela salió sintiéndose más vulnerable que nunca. Al llegar a casa, se encontró con una escena que casi la hace caer de rodillas. Los niños dormían en el sofá, abrazados a Alejandro, que también había caído rendido, con un libro abierto sobre el pecho. Ella los miró. Caminó lento. Cubrió a los tres con una manta. Se quedó un rato parada ahí, en silencio. Luego, por primera vez en semanas, susurró algo con voz rota: gracias. Al día siguiente, Alejandro hizo lo impensable. Fue a ver a su madre. Entró al salón como un vendaval. Ella ni siquiera se inmutó. ¿Ahora qué, Alejandro? Él lanzó el celular sobre la mesa. Se abrió la pantalla con el mensaje amenazante. ¿Esto fue idea tuya? Ella alzó una ceja, con fingida sorpresa. ¿Qué insinúas? Que mandaste a alguien a destruir el taller de Isabela. Que estás usando tu poder, tus contactos, para hundirla. ¿Y si lo hiciera? ¿Qué vas a hacer? ¿Acusarme? ¿Denunciarme? ¿Desheredarme? No me importa la herencia. Me importa que mis hijos no vivan con miedo. Me importa que la mujer que cuidó de ellos sola, sin ayuda, ahora esté siendo atacada por mi propia madre. Por mi madre.
Doña Remedios se acercó, con voz baja y cruel. Te advertí desde el principio, las que vienen de abajo no se quedan arriba. No es odio, Alejandro, es orden. Si la dejas avanzar, te va a arrastrar con ella. Y cuando caigas, no esperes que te levante. Alejandro la miró por un largo segundo. Luego tomó aire y dijo lo que había estado ensayando durante años. Entonces cae tú primero. Sacó otro sobre del bolsillo. Renuncio a todo. A tu apellido, a la hacienda, al testamento. A ti. No quiero nada que venga manchado por tu veneno. A partir de hoy, mis hijos se apellidan como yo, pero no como tú. Y no permitiré que los vuelvas a rozar. Ni de lejos. Ella intentó hablar, pero él ya había salido. Dejó atrás las tierras, las raíces, los cuadros antiguos. Todo. Por fin. Y mientras caminaba por la vereda que conducía a su coche, no pensó en riquezas, ni en herencias, ni en poder. Pensó en Isabela. En la forma en que lo miró la noche anterior. En esa palabra pequeña, tan poderosa, que por fin había dicho, gracias. Era poco. Pero era un inicio. Y él estaba dispuesto a recorrer el resto del camino. Los gemelos se turnaban para alcanzarle botones y ordenar rollos de tela. Alejandro había alquilado un espacio contiguo para que ella no trabajara más en soledad. Lo hizo sin pedirle permiso, pero con respeto. Le entregó las llaves una mañana, envueltas en una cinta blanca. No es mucho, pero es más seguro. Tiene cámaras. Tiene luz. Y tiene cerradura doble. Isabela tomó las llaves sin hablar. Las sostuvo unos segundos entre los dedos y las dejó sobre la mesa. Gracias, murmuró. Alejandro no sonrió. Sabía que ese agradecimiento era como un diamante raro, valioso, pero frágil. Esa misma tarde, mientras ordenaba telas nuevas que una empresa le envió como donación solidaria tras ver su historia viral, recibió una invitación inesperada. Un evento de gala. Una subasta benéfica de arte y moda. Los organizadores querían que uno de sus vestidos fuera presentado en pasarela y subastado. ¿Una pasarela?, preguntó en voz alta, leyendo la invitación varias veces. ¿Eso es bueno, mamá?, preguntó Matías, con una galleta a medio comer. Es un gran paso. Es algo que jamás imaginé. Entonces hazlo, dijo Gabriel. Tú siempre dices que hay que hacer lo que asusta. Ella rió suave, con una emoción que le ardía por dentro. Mis hijos me enseñan el valor que yo aún estoy aprendiendo. Horas después, mientras ajustaba el diseño para la gala, Alejandro la observaba desde la puerta del nuevo taller. No dijo nada por varios minutos. Solo la miraba trabajar, con esa precisión de quien cose su propia historia en cada hilo. No vas a parar, ¿verdad?, dijo finalmente. Ella levantó la vista. No. No sé hacerlo. Por eso te admiro. Se quedaron en silencio. Pero esta vez, era un silencio cómodo. Voy a estar en esa gala, añadió él. No tienes que venir. Quiero verte brillar, desde el lugar que me gané. Como padre de tus hijos. Como hombre que quiere volver a merecer tu mirada. Ella bajó los ojos. No prometas. No lo haré. Solo, voy a estar. La noche de la gala llegó. Isabela eligió un vestido sobrio, elegante, negro con un cinturón dorado. El cabello recogido, maquillaje tenue. Entró al salón con los hombros erguidos, sabiendo que muchos ojos la seguirían. Ya no como la esposa del hacendado. Ahora era ella. Con nombre propio. Con historia. En un rincón del salón, Alejandro la vio entrar. No se acercó. No quiso quitarle protagonismo. Solo la miró, como se mira algo sagrado. El vestido que presentó en pasarela era blanco, con bordados hechos a mano que representaban una historia de resiliencia, flores que emergían de raíces rotas, mariposas que ascendían de entre telas quemadas. El público aplaudió de pie.
Una empresaria extranjera ofreció una suma exorbitante por él en la subasta. Isabela se quedó sin palabras. Mientras las cámaras la rodeaban, una figura se acercó por detrás. Isabela Duarte. Ella se giró. Era la misma mujer que meses atrás la había despreciado en la tienda. Por no tener apellido. Esta vez, su sonrisa era hipócrita. ¡Qué historia tan inspiradora la tuya! Sabes, podríamos hacer una colección juntas. Ponerle tu nombre, claro. Pero con mi inversión. Isabela la miró a los ojos. Gracias por la oferta. Pero ya tengo quien me invierte, yo misma. La mujer forzó una sonrisa, ofendida, y se alejó. Isabela, con el corazón latiendo fuerte, se quedó de pie, mirando al público, a los aplausos, a su nombre proyectado en pantalla. Isabela Duarte, diseñadora invitada. Alejandro se acercó despacio. Se detuvo a 1 metro de ella. ¿Te das cuenta de lo que lograste? Aún no. Creo que necesito tiempo para creérmelo. Yo sí lo veo. Lo veo cada vez que miras a tus hijos con orgullo. Cada vez que alguien pronuncia tu nombre sin arrastrar tu pasado. Mi pasado es mío, Alejandro. Ya no me da vergüenza. Me hizo esto, se señaló el pecho, el alma. Él respiró hondo. ¿Y yo? ¿También soy parte de lo que te hizo esto? Ella lo miró largo. Dolía mirarlo. Porque una parte de ella aún lo quería. Y otra, aún lo recordaba bajo la lluvia, firmando su abandono. Tú fuiste la herida. Pero también estás siendo la cicatriz. Y no sé qué hacer con eso todavía. Alejandro bajó la cabeza. Asintió. Me basta con saber que aún existo en tu historia. En ese instante, un fotógrafo los enfocó. El flash los sorprendió. Isabela volvió a mirar al frente. Alejandro se apartó con respeto. La noche terminó con ella en el escenario, agradeciendo con voz temblorosa. Al bajar, sus hijos la abrazaron. «Eres famosa», gritó Gabriel. «Tu vestido salió en la tele», dijo Matías. Isabela los abrazó tan fuerte como pudo. «No soy famosa, mis amores. Soy su mamá. Y eso es lo único que me importa conservar». Mientras salían del salón, entre flashes, risas y nuevos contratos, Alejandro caminó detrás, en silencio. No como un hombre que poseía, sino como uno que, por fin, entendía el verdadero significado de pertenecer. Se levantó, caminó descalza por el departamento en silencio. Pasó junto a la habitación de los gemelos y los observó dormir. Luego fue a la mesa de trabajo. El vestido que estaba comenzando a diseñar para una exposición internacional estaba ahí, sobre el maniquí, apenas marcado con alfileres. Era rojo. Fuego. Grito. Supervivencia. Se acercó al balcón, respiró el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No de tristeza, sino por todo lo que había sostenido sola. A la mañana siguiente, Alejandro pasó por los niños para llevarlos al parque. Los recibió con su sonrisa serena, esa que había aprendido a usar después del dolor. Ella lo miró con ojos diferentes. No con rencor, ni desconfianza, sino con una mezcla de respeto y nostalgia. «Te vi anoche», dijo él, mientras Gabriel se abrochaba los zapatos. «En el escenario. Parecías invencible». «No lo soy», respondió ella, entregándole las mochilas. «Solo estoy de pie. Y eso, es más que suficiente». Se quedaron un segundo en silencio. «¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche?», preguntó él, con voz baja. «Cocinaré algo. Solo nosotros 4. Sin discursos. Sin pasado». Ella lo miró con los labios entreabiertos, como si no supiera si decir sí o no. «Lo pensaré». Cuando se fueron, Isabela se sentó en la cocina con una taza de té, aún sin decidir si asistir o no. Tenía miedo. Miedo de ceder, de volver a abrir una puerta que le costó años cerrar. Pero también sentía algo tibio en el pecho. Algo que no era amor,
pero sí afecto. Una grieta que ya no sangraba. A las 7 en punto, tocó a la puerta del apartamento de Alejandro. Llevaba un postre que ella misma había preparado. Algo sencillo. Lo sostuvo entre las manos con inseguridad. Alejandro abrió con un delantal manchado de salsa y una sonrisa nerviosa. Pensé que no vendrías. Ni yo misma lo sabía, dijo ella. Los niños corrieron a abrazarla, felices. Mamá vino. Mamá vino. La cena fue simple pero cálida. Pasta casera, pan recién horneado, jugo de frutas. Alejandro había decorado la mesa con servilletas dobladas como cisnes. Isabela sonrió, aunque disimuladamente. Después de cenar, mientras los niños jugaban en la sala, él se acercó con 2 tazas de té. Gracias por venir. Gracias por invitarme, respondió ella. No imaginaba esto hace un año. Ni yo. Pero aquí estamos. ¿Te molesta que aún tenga esperanzas? Ella lo miró, con los ojos orizados por la honestidad. Me dolería más que no las tuvieras. Él quiso acercarse, tocar su mano, pero no lo hizo. En lugar de eso, se levantó y fue por una carpeta. Quiero darte algo. ¿Ahora? Sí. Es importante. Le entregó la carpeta. Ella la abrió. Eran papeles legales. Documentos notariales. Escrituras. ¿Qué es esto? Un local. En el centro. Te pertenece. Está a tu nombre. Lo compré con lo que me quedaba. Sin vínculos. Sin condiciones. Ella lo miró con asombro. ¿Por qué harías esto? Porque algún día, cuando tus hijos pregunten por mí, quiero que tengas algo más que silencios. Quiero que digas, no fue perfecto. Pero intentó repararlo. No necesitaba un local, Alejandro. No es por el local. Es por lo que representa. Tu independencia. Tu legado. Que nadie nunca más te quite el suelo bajo los pies. Ella sintió un nudo en la garganta. Cerró la carpeta. La abrazó contra el pecho. Te estás convirtiendo en alguien que mis hijos merecen. ¿Y tú? Ella no respondió. Pero sus ojos decían que tal vez, solo tal vez, algún día, también ella. De pronto, los niños gritaron desde la sala. Mamá, papá. Salgan. Está nevando. Salieron corriendo al balcón. Era cierto. Pequeños copos caían, inesperadamente, sobre la ciudad. No era una nevada común. Era suave, simbólica, casi mágica. Los 4 se quedaron de pie, bajo la luz cálida del balcón, viendo caer la nieve. Y en ese instante, sin promesas, sin besos, sin pactos, ocurrió algo más fuerte que todo eso. Ocurrió la posibilidad. Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, apenas unos segundos. Luego volvió a entrar, con los niños tomándola de la mano. Y él, se quedó ahí, solo, bajo la nieve. Se vistió sin prisa, preparó el desayuno para los gemelos, y mientras revolvía el chocolate caliente en la olla, su mente estaba en otro lugar. No había palabras que explicaran lo que sentía. No era amor, no todavía. Tampoco era rencor. Era esa delgada línea entre la cicatriz y el temblor. El timbre sonó pasadas las 10. Pensó que era o entregador de telas. Pero al abrir la puerta, la sorpresa la paralizó. Buenos días, señora Isabela. Soy el doctor Ignacio Herrera, abogado del despacho Rodríguez y León. Ella lo miró, desconfiada. ¿Y qué quiere de mí un abogado? Él le extendió un sobre. Vengo por instrucción de la señora Remedios Gutiérrez. ¿Quiere verla? Urgentemente. No tengo nada que hablar con esa mujer. Le ruego que lo considere. Está enferma. Muy enferma. Y pidió verla solo a usted. Isabela lo miró con la ceja arqueada. Parte de ella quiso cerrar la puerta. Otra parte, necesitaba entender.
¿Qué tipo de enfermedad? Cáncer. Terminal. Etapa 4. Tiene semanas. Quizá días. La información cayó como piedra. No por compasión, sino por el recuerdo de todo lo que esa mujer le arrebató, y que ahora, con un pie fuera del mundo, pedía verla. Déjeme pensarlo. El abogado asintió y se fue. Isabela pasó el resto del día entre telas que no avanzaban y pensamientos que no se detenían. Esa noche, mientras Alejandro cenaba con los niños en su apartamento, ella lo esperó afuera. Lo interceptó cuando bajaba con la basura. Tu madre pidió verme. Él se detuvo, como si ya lo supiera. El abogado me avisó que fue a buscarte. Yo no quería decírtelo aún. No sabía cómo. ¿Es cierto lo que dice? Sí. Está muriendo. No acepta visitas. No quiere médicos, ni iglesia, ni familia. Solo a ti. ¿Y tú qué opinas? Alejandro tragó saliva. La miró con una mezcla de vergüenza y dolor. No sé si merece tu perdón. Pero si decides ir, no lo hagas por ella. Hazlo por ti. Para cerrar el ciclo. Para que no te arrastre más lo que ella fue. Isabela bajó la mirada. Asintió en silencio. A la mañana siguiente, vestida con sobriedad, fue a la hacienda. La encontró en una habitación amplia, con cortinas abiertas y olor a eucalipto. El rostro de doña Remedios estaba consumido, pálido, pero sus ojos eran los mismos de siempre. Viniste. Dijo que quería verme. La anciana hizo un gesto con la mano, señalando la silla a su lado. Isabela se sentó, sin acercarse del todo. No voy a pedirte perdón, dijo doña Remedios, con voz raspada. Sería hipócrita. Nunca te quise. Y nunca creí que fueras digna de mi hijo. Isabela apretó las manos. Lo sé. Pero tampoco sabía que eras más fuerte que todos nosotros juntos. Se hizo un silencio largo. La anciana miraba por la ventana. Siempre viví para sostener un apellido. Me olvidé de vivir para las personas. Me olvidé de enseñar a Alejandro a amar. Y tú lo hiciste sin tierra, sin nombre, sin casa. Lo hice por mis hijos, respondió Isabela, con voz firme. Lo hiciste porque tienes alma. Y yo, no tengo nada. Solo huesos, rencor y remordimiento. Isabela tragó saliva. Sus ojos ardían, pero no lloró. ¿Para qué me llamó, entonces? Para decirte, que no lo alejes. Que no repitas lo que yo hice. Que si él te vuelve a fallar, lo mandes lejos. Pero si está aprendiendo, no le cierres la puerta por miedo. ¿Eso es todo? No. Quiero que cuides lo que construiste. No lo dejes en manos de nadie más. Ni de Alejandro. Ni de mis abogados. El poder también se hereda. Pero tú lo creaste sola. Protégelo. Isabela se levantó. La miró por última vez. Nunca seré como usted. Nunca destruiré por miedo. La anciana sonrió. Una sonrisa quebrada. Por eso tus hijos llevan tu fuerza. No la mía. Isabela salió sin mirar atrás. Y mientras bajaba por los pasillos de la hacienda, no sintió alivio. Sintió algo más poderoso, liberación. Al llegar a casa, abrazó a sus hijos con fuerza. Luego miró a Alejandro. Él la observó, sin preguntar. Ella va a morir pronto, dijo Isabela. ¿Te hizo daño? Ya no puede. No más. ¿Y tú? Ella lo miró con algo nuevo en los ojos. No era rabia. No era compasión. Era paz. Yo estoy lista para vivir. Y por primera vez en toda su historia juntos, Alejandro no dijo nada. Solo la abrazó. Y ella no se apartó. A la mañana siguiente, se sentó frente a su escritorio, con una hoja en blanco. Frente a ella, los bocetos del vestido que presentaría en París el mes siguiente.
Sus dedos temblaban, no de nervios, sino de emoción. Dibujó una línea. Luego otra. Y así, empezó el diseño más importante de su carrera, un vestido negro con hilos dorados entrelazados, representando la noche y la luz. El dolor y la superación. Lo que se rompe, y lo que nace de las grietas. A media mañana, Alejandro llegó a su departamento. Tocó suavemente. Ella abrió con las manos manchadas de tinta, y el cabello suelto. ¿Puedo pasar?, preguntó, como quien pide permiso a un lugar sagrado. Claro. Él entró y miró a su alrededor. Había telas en el sofá, café a medio tomar en la mesa, bocetos por todas partes. ¿Estás trabajando en el diseño de París? Sí. Y esta vez no es para demostrarle nada a nadie. Es para mí. ¿Y cómo te sientes? Ligera. Como si, por fin, pudiera mirar hacia adelante sin miedo. Alejandro se acercó despacio, sin invadir. Isabela, yo también quiero empezar de nuevo. Ella lo miró con atención, en silencio. No solo como padre. Quiero decir, tú y yo. No desde el pasado. No desde el dolor. Sino desde lo que hemos aprendido. ¿Y qué aprendiste tú, Alejandro? Él respiró hondo. Sus ojos no temblaron. Aprendí que amar no es poseer. Es acompañar. Que proteger no es esconder, es sostener. Y que tú no eres la mujer que necesito rescatar, sino la mujer con la que quiero caminar. A tu ritmo. A tu lado. Ella se quedó en silencio. El pecho le ardía. Porque una parte de ella quería creer. Y otra aún recordaba la lluvia, el portazo, la traición. No sé si puedo volver, dijo con voz baja. No quiero perder lo que logré construyendo sola. No quiero que pierdas nada, respondió él. Quiero sumar. Quiero.